Indudablemente que las reelecciones tienen muchos problemas y el continuismo tiene mucho que ver con que se atraigan, se continúen los errores, pero también tiene que ver con la experiencia. Cuando un presidente de la República decide continuar en el cargo, o cuando un presidente de la República quiere volver al cargo, no es raro que uno pueda prever fácilmente su programa de gobierno y hasta sus funcionarios. Nadie puede hablar de reelección aquí, porque todo el mundo la ha buscado. Danilo Medina está inhabilitado porque se reeligió 2 veces. El presidente Fernández fue presidente 12 años y Hipólito falló en un intento. Ahora el presidente Abinader, la Constitución le permite repetir, pero su principal contendor despacio se va perfilando como Leonel Fernández. No porque el PLD sea el más pequeño de los partidos mayoritarios, sino porque si colocamos a Luis Abinader presidente, Leonel Fernández expresidente y el señor Abel Martínez candidato, tiene que pensarse en que si es cierto que Abel es sangre nueva, también es cierto que la experiencia se lo llevan los otros dos. Es fácil determinar hasta el gabinete de Leonel, porque sus antiguos colaboradores, la mayoría, están cerrando filas en el Partido Fuerza del Pueblo. No me extrañaría un día de esto hasta Danilo, su ministro de la Presidencia. Está bien, ¿verdad? Y todo es posible. Le damos la bienvenida a Raúl Hernández. Raúl Hernández fue el último director de pasaportes del primer gobierno del PLD y de Leonel Fernández. Cuando el presidente Balaguer rechazó participar en la alianza, en el apoyo que él le dio al PLD, rechazó que sus reformistas participaran, Modesto Guzmán y Ani Felipe aceptaron cargos de manera personal en el gobierno. Ani fue la directora de pasaportes y el señor Raúl Hernández en el en el último año de Leonel Fernández, 99-2000, fue su director de pasaportes. Y hoy es miembro de la Fuerza del Pueblo. Le damos la bienvenida y le preguntamos, ya ese gabinete está armado, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días, Julito. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en su programa con un gran amigo como Andrés Terrero. Estamos aquí prestos, ¿verdad?, para dialogar con la gente y orientar a la población, porque se ha dado una situación muy particular, don Julito. No sé si usted le ha dado seguimiento al tema que ha ocurrido en pasaporte. Y yo hice un llamado la semana pasada, Andrés sabe perfectamente esto, denuncié lo que está ocurriendo a lo interno de esa institución y es lamentable lo que ha ocurrido. Yo pedí en nombre de la Fuerza del Pueblo que se me dio esa instrucción de participar en esa rueda de prensa en mi condición de dirección de miembro de la dirección central, y entonces le pedimos al gobierno, Andrés, que procediera a investigar lo que ha ocurrido en pasaportes. Y esto, cada vez que uno va ahondando en la documentación que uno tiene que revisar, se da cuenta, don Julito, realmente de lo que ha ocurrido ahí. Es algo que amerita, en este caso en el programa, en el staff, está una persona como Andrés, que es auditor, y yo creo que Andrés, si usted se pone a revisar la documentación, va a llegar a conclusiones que son lamentables para el pueblo dominicano. Raúl, una pregunta. Sí. Ya todo el mundo sabe que no hay libreta de pasaporte. Así es. Que no hay aquí, que no hay en Nueva York, no hay en Miami, no hay libreta de pasaporte, por una razón u otra. Hay Eso una yo creo- reserva, supuestamente una reserva Sí. técnica Sí, para sí. casos muy puntuales. Está Creo bien, que pero se ha la informado. pregunta es sencilla. Sí. Ajá. Primero,
Ya sabemos que no hay. ¿Cuál fue el problema que llamaban a ustedes a pedir una investigación? ¿Qué es lo que ustedes encontraron ahí? Sí. Esa pregunta es importante para orientar a la población, Andrés, a los amigos televidentes, porque cuando ustedes ven la rueda de prensa que encabezó el pasado director de Pasaportes, el señor Néstor Cruz Pichardo, él anunció en esa rueda de prensa que debido al incumplimiento de la empresa seleccionada para la confección de las libretas, en virtud de ese incumplimiento, porque había una promesa, supuestamente, don Julito, de que el 15 de enero de este año se van a entregar libretas, eso fue lo que se dijo en esa rueda de prensa. Pero eso no fue así. Antes de que tú sigas, Sí. En la gestión de hace 22 años, Sí. 24, se comenzó a hablar de un pasaporte Biométrico. biométrico, Sí. desde esa época. Sí, nosotros inclusive ¿Y cuándo recibimos... se materializó eso? No, eso se materializó en el gobierno pasado, pero es importante la pregunta que usted me hace porque me permite decirle a la gente que nosotros cuando estábamos fungiendo, Andrés, como director de pasaportes, en un acuerdo con el gobierno norteamericano, a través de la embajada, íbamos a recibir unos equipos que nos iban a permitir en ese momento ya pasar del pasaporte manual, como todos conocíamos, a un pasaporte biométrico. ¿Qué es biométrico? El biométrico es el de lectura Porque esto mecánica. para gente que no son Sí, médicos. lo que pasa es que usted recuerda, don Julito, que años atrás, hace muchos años, cuando usted iba a pasaporte, se lo llenaban a mano. Sí. El biométrico se hace ya en un sistema informático. El pasaporte pasa a tener lo que se llama lectura mecánica, unos códigos que usted ve debajo con una numeración. Por eso cuando usted va a un punto de migración de otro país, lo pasan por una máquina, esa máquina lee ese código y aparece en pantalla en una base de datos que usted es Julito Jacín, que el pasaporte fue pedido en fecha tal y que expira en fecha tal, es decir, la data. Ahí se ve la veracidad del pasaporte. Claro, entonces ahí viene, por ejemplo, cuando usted llega a Nueva York, una ciudad Es como que Nueva los York, machetes no son posibles. no, exactamente, eso permitió que la fotografía es integrada, es una fotografía digital. Ustedes recuerdan que años atrás se pegaba la fotografía. Se pegaba hasta con grapas y Sí, después sí. con adhesivo, la gente lo levantaba, lo sustituía y venía el famoso machete. La otra pregunta que yo quisiera saber es, el pasaporte, los gobiernos los compran bajo el sistema de concursos. Claro, es lo que se llama hoy en día licitación y por eso dijimos en la rueda de prensa la semana pasada que debido a que fue postergando y lo dejó para última hora, que esa es la pregunta que me hace Andrés Terrero, lo dejaron así, Andrés, y al final, cuando se vieron en el atolladero, quisieron remediar la situación y se quedaron sin libretas. Y no hay fue una falta de gerencia. Bien, no hay posibilidad de que el pasaporte dominicano se atrasó porque es ya costumbre que los concursos son un nudo gordiano que entorpecen todo, porque además yo creo que el pasaporte, como el billete de banco, la papeleta, El papel moneda. no la hacen 100 suplidores. No. El pasaporte debe ser, no deben pasar de 5 lo que es. Un grupo muy reducido. Exacto. Usted recuerda, años Y atrás... biométricos deben ser menos. Claro. Usted recuerda que el papel moneda, en esos años de cuando Balaguer decía de la RU, en la parte pequeña, letra pequeña, porque esas son empresas que son centenarias. Estamos hablando en Inglaterra, en Francia, son empresas que tienen 200 y 300 años ya de existencia. Pero ¿qué ocurre? En República Dominicana, ante lo que usted está diciendo, se busca una empresa que se llama Midas Red, después cambia de nombre el 25 de noviembre del año 2020 a Midas Dominicanas. Y resulta, don Julito, que cuando usted ve la naturaleza, la razón social de esa empresa, se dedica a bancas de apuestas deportivas, a recargas de teléfonos celulares, a pagos electrónicos. Y lo último que vi, Andrés, buscando en la página web, en el portal de transparencia de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado, que también participó para vender toners de impresoras en una empresa. ¿Y por qué si hay empresas que tienen años, hasta siglos, de la RU tiene más de 100 años? Claro, entonces yo pregunto, 200 y pico de años. ¿Por qué si en esa gente hay seguridad y confianza? ¿Por qué no se le entregan a los mismos sin concurso? Entonces, ¿por qué se ponen a inventar? Es su pregunta. Entonces, ahí está parte de lo que hemos pedido. Para beneficiar a los compañeros. Bueno, yo no lo puedo decir,
pero dejó en la imaginación del pueblo dominicano, que es muy inteligente, don Julito. Pedimos una investigación, Andrés, repito, usted es auditor y sabe perfectamente que examinando la razón social, es más, yo le voy a dar un dato, don Julito. En junio del año pasado, la Dirección General de Alianza Público-Privada emitió una resolución descalificando esa firma porque no podía hacer el pasaporte electrónico. Entonces, ¿qué ocurre? Pasamos en los países en el mundo, hay 192, 194 países que de pasaporte biométrico, casi más del 60% tiene el pasaporte electrónico. ¿Qué ocurre, Andrés? Con esa empresa, cuando presentó su propuesta técnica, la Dirección General de Alianza Público-Privada descartó la propuesta. ¿Por qué, Andrés, la descarta? La declara incompleta, que es un término muy suave para decir usted no califica. Exacto. ¿Y qué ocurrió con el director general de pasaporte? Cuando usted ve un dossier, incluso, Andrés, que te envié, no sé si los amigos tenientes lo pueden ver en pantalla, no sé si tú lo puedes compartir con el equipo técnico de aquí, pero tú ves a la Dirección General de Pasaporte anunciándole al país que vamos a tener pasaporte electrónico. Andrés, yo planteé eso como una hipótesis y lo confirmé. ¿Qué pasó con la Dirección de Pasaporte? Bueno, que fue aguantando, había anunciado al país de que iba a presentar un pasaporte electrónico, le cayó el tiempo encima y entonces el 29 de noviembre del año pasado es que vienen a convocar una licitación de 250,000 libretas. Sin embargo, Andrés, ¿por qué pedimos una explicación? Bueno, porque en principio, en 2 anuncios que también te compartí vía WhatsApp, ahí tú ves una convocatoria de 750,000 libretas. Entonces la pregunta es, si usted convocó para 750,000 libretas y después hace una fe de rata diciendo que no, que eso fue un desliz, Andrés, eso no fue ningún desliz. En el comité de compra, usted ve el acta y establece que se deben adquirir 750,000 libretas. Pero yo he dicho en otros programas, y lo repito aquí, en las instituciones públicas parece un sensato. Parece que ese sensato le dijo al director de pasaporte, no, espérese, usted de acuerdo al umbral no puede contratar 750,000 libretas. Y entonces se convocó por los 150,000. Ahora bien, se le habló mentiras al país. Se le dijo que la empresa había caído en incumplimiento porque la fecha establecida era para el 15 de enero de este año. No es cierto, Andrés. Cuando usted revisa la documentación, se da cuenta en el pliego de condiciones, en el acta del comité de compras, que estaba establecido, inclusive en esta orden de compra, cuando se hacen estos procesos, se establecía que entre marzo y abril de este año era la fecha esperada para recibir las libretas. Entonces se dijo que en septiembre se había hecho una contratación con esa firma. Ahora, yo no sé, Andrés, creo que ustedes me conocen muchos años, yo me he dedicado a analizar este caso y yo no he visto ninguna compra en septiembre, Andrés. Yo también le envié la relación de las licitaciones, que fue la pregunta que me hizo don Julito. Las licitaciones están muy claras ahí. Bueno, esto es uno de los eufemismos que se manejaron públicamente. Se dijo que debido a la guerra de Ucrania, y yo no entiendo qué tiene que ver la guerra de Ucrania con pasaporte, y también la vuelta a México, que en base a esas 2 situaciones se convocó bajo la modalidad de urgencia, entiéndase, un proceso no ordinario de licitación. Bajo esos 2 argumentos fue que se planteó la compra de 250,000 libretas. Pero fíjese el gráfico te muestra, Andrés, que en enero cuántos dominicanos llegaron a territorio guatemalteco con el objetivo de pasar por la frontera de México, Estados Unidos. 300 ¿cuánto? No, 1.393. No, en enero, 319, algo así. 319. 319. Pero ¿qué ocurre? Mira la curva cuando sube, pero cuando usted totaliza, señores, porque el problema es tomarle el pelo a la gente. Cuando usted totaliza esto, le da que en 2022, 20,000 dominicanos llegaron al aeropuerto de Guatemala. Cuando usted lleva eso mensual, eso le da menos de 2,000 libretas por promedio mensual. En una institución que maneja 500,000 libretas anuales, y que promedia entre 30,000 y 50,000 libretas de emisión de libretas mensualmente, usted me va a decir a mí que un impacto de 1.800 a 2,000 libretas más le va a provocar una escasez. Que no pueden alegar, eso. Que por un aumento de la demanda se quedaron sin libretas. Es que ese fue el argumento, sumado al tema de la guerra de Ucrania. Cuando usted ve la licitación, Andrés, ahí dice, entre los argumentos, que se convocó a una licitación de urgencia porque
la guerra de Ucrania afectó la cadena de suministro y la vuelta a México elevó la demanda. Yo he desmontado los dos mitos. Es más, yo he sido muy claro con la gente porque tengo un amigo que me dice, bueno, pero desde el punto de vista político, tú debes darle razón a la Dirección General de Pasaporte porque es una demostración de la situación económica grave que vivimos en República Dominicana, que ha llevado a mucha gente a pensar irse del país. Ahora hay más ¿cómo se llama? Viajes en Yola, gente que se quiere ir por México, la llamada Vuelta a México. Pero ¿qué ocurre? Yo no puedo politizar el tema. Eso sería un tanto de irresponsabilidad mío. Es cierto, ese tema de que la gente se está yendo, de que no tiene esperanza, bueno, ya es otro tema. Yo estoy concentrado en dos argumentos que son dos eufemismos y que se le ha hablado mentira al país. Sí, porque tampoco dicen que es que hay una aerolínea que está propiciando mucho el turismo hacia el extranjero también, porque no solamente eso, pero ni siquiera con los niveles que manejan podríamos decir que eso justificaría la falta de libretas tan acentuada. Una pregunta, señor. Un mecanismo que se está llevando a cabo, parece que de manera provisional, pero yo no sé qué tan aceptable en otros países puede ser, es el asunto de sellarlo para decirle válido por un año más. Eso es una salida rápida. ¿Eso tiene algún asidero o puede ser reconocido en otro país, Carlos, como válido? Cuando dijo Raúl, que cuando le ponen pasan el pasaporte, sí, ahí va a decir que está vencido. Sí, porque el agente de inmigración, vamos a decir un ejemplo muy próximo a nosotros, la realidad del dominicano. Tú viajas a Nueva York, llegas a migración, que es lo que está diciendo Andrés. Entonces, ¿qué hace el agente de inmigración? Pasa por lectura mecánica, pasa por el lector. Entonces el lector le indica que tú tienes un pasaporte que ya se venció. Entonces hay que hablar inglés con ese hombre porque él no va a entender eso. Esa gente de inmigración va a decir, pero este pasaporte está vencido. Ah, no, mire, espérese. Y si no sabe inglés, hay que buscar un traductor. No, mire, que tiene un sello. En la página 90, busque que hay un sello. Ese hombre no entiende eso. Ese hombre lo que entiende que él está entrenado para pasar un pasaporte que tiene una fecha de emisión y una fecha de expedición. Ahora bien, yo lo que he dicho y está planteado en el documento, hemos dado un salto hacia atrás, señores, porque esas fueron medidas que se aplicaron cuando el pasaporte era manual. Eso llegó a hacerse en pasaporte, Andrés, pero estamos hablando de hace 30 años. Hay una página para renovar. Sí, pero eso hace 30 años. Entonces, este gobierno demuestra una vez más que es un gobierno de gente que, bueno, don Julito habló de la experiencia, gente que no sabe lo que tiene entre manos. Miren ahí, en ese cuadro, para que la gente entienda lo que está ocurriendo en pasaportes. Fíjense ahí las licitaciones que se han realizado. Y Andrés, usted es un hombre que sabe de números. Perdón, que no, el nombre suyo, Carlos, perdón. Carlos, mire esto. Mire aquí una situación que implica un costo al Estado Dominicano y que Carlos, Andrés, Raúl Hernández, todo el que está aquí, los camarógrafos, todo el equipo, tiene que razonar sobre esto. Mire ese cuadro. El costo promedio de las libretas de pasaporte, cuando usted suma a las 3 licitaciones y la promedio, Andrés, da un costo de 351 pesos por libreta. Sí. Ese ha sido el costo promedio cuando, Carlos, usted toma, repito, encargado de emergencia sale en 518 por libreta. No, pero ahí voy. Entonces, ¿qué ocurrió, Andrés Terrero? ¿Qué ocurrió, Carlos, amigos televidentes? Que por hacer una convocatoria en urgencia, ¿ok? ¿Qué hace el impresor? ¿Qué hace la empresa? Bueno, si usted va a una imprenta y quiere un trabajo rápido, ¿qué es lo que te dice el impresor? Vamos a suponer, Andrés, tú quieres unos calendarios para tu oficina. Es diciembre 18 y tú lo quieres para regalarlo antes de Navidad. ¿Qué te dice el impresor? No hay tiempo. No hay tiempo. O si no te dice, bueno, si tú lo quieres rápido, si ese, por ejemplo, calendario cuesta 110 pesos por unidad, yo te voy a cobrar 225. Sí. ¿Por qué? Porque tengo que traer, Carlos, un personal que tiene que amanecer, etcétera, etcétera. Mira lo que ocurrió, Carlos. ¿Por qué le llamó la atención eso? Porque costó 518 pesos. Eso representó... Cuando el anterior, 334. No, pero lo que digo, cuando tú lo promedias, 324, 74, 345, eso te da 351 pesos promedio. Pero de ahí brinca, salta a 518 por libreta. Eso representa, Carlos, 167 pesos más por cada libreta. Cuando tú la multiplicas por los 150,000, que fue la primera partida, que va a llegar en abril, entonces eso te da, Andrés, 41.750.000 pesos. Eso le costó, esa mala decisión le costó al Estado Dominicano casi prácticamente, Carlos, 42 millones de pesos. Y yo vi en una ocasión
a Ocasio, la congresista en Nueva York, reclamarle en un hearing en el Congreso, una audiencia, a un suplidor que cobraba de una manera exorbitante unos insumos al Estado. Ella le dijo en su cara, es que el sobreprecio que usted está cobrando, esa diferencia sirve para comprarle insulina a la gente que la necesita. Esos 42 millones de pesos, Andrés, pudieron haberse invertido en otro tipo de cosas. A ver, mira, me escribe aquí Sí. el amigo y este alumno tuyo, dice, Sí. Elías Barrera Corporán. Sí. Dice que el gobierno mandó una nota diplomática Sí. a migración en el mundo, Sí. informando la situación del pasaporte dominicano, que se le iba a poner un sello. Claro. Está bien, pero los dominicanos no saben, porque mi mujer salió por ahí, hay un problema con el sello aquí. En migración dominicana. Por eso dije que tiene que hablar inglés para que la gente me entienda. Sí, sí, sí. Que usted tiene que estar dándole una explicación. No se entiende eso. No, eso, ven acá, el proceso está vencido. No, pero espérese, mire, Mira, hay un ¿y el sello. autogay no funciona? No hay Porque está vencido. Está vencido, claro. Sí. Es decir, es una situación que realmente ha puesto en vilo. Un saludo para nuestro amigo Corporán, que es una Elías persona. Barrera. Él trabaja en el Consulado Dominicano Exactamente. en Nueva York. Bueno, está aquí, lo vi en las redes sociales. Espero que le salga bien de su proceso de salud. Fue intervenido. Un saludo. Raúl ve todo, ¿eh? Entonces, no, porque le doy seguimiento. Sí. Claro. Andrés, mira, yo sé que nos vamos, que el tiempo está encima. Sí. Agradezco la invitación. Yo quiero llamarle la atención a la población que examine, que se dé cuenta de lo que hacen los gobiernos, lo que hacen los presidentes, porque fíjate, Carlos, ya yo me voy, pero yo he dicho lo siguiente: el presidente de la República removió del cargo al pasado director de pasaportes, pero lo premió Carlos, lo mandó como cónsul general en Panamá. Entonces, ¿qué señal le da el presidente al pueblo dominicano? Y es bueno quedar claro, porque esto no es politizando, un asunto de realidad. El proceso de modernización en el Estado Dominicano, todos sabemos aquí que fue iniciado por el presidente Leonel Fernández. Y la apuesta que estamos haciendo es que ahora en 2024, el año que viene, cuando haya elecciones, Andrés, realmente el pueblo dominicano sepa valorar quiénes son sus candidatos y sepa entonces poner sobre la mesa quién debe ser el presidente de la República ante situaciones como esta que le han costado dinero. Y también no lo hemos hablado, traumas a la gente que llega ahí a coger sola, a pasar trabajo, buscando una libreta y le dicen que no hay libretas. Bien. Bueno, está bien. Gracias a Raúl Hernández, exdirector de Pasaportes, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo.